estas cardinalidades, ¿no? Se les llama cardinalidades a estos, eh, al número de elementos que tiene un conjunto, ¿no? Y definimos a la cardinalidad de los naturales como la cardinalidad numerable. Entonces, todo conjunto es numerable si hay una biyección, o si tiene los mismos elementos que los naturales, ¿no? Entonces, si hay una biyección entre los naturales y el conjunto, pues vamos a decir que son numerables, ¿no? Y vimos algunos teoremas relacionados con los conjuntos numerables, ¿sí? Los conjuntos numerables, la unión de conjuntos numerables es numerable, ya sea infinita o infinita. Entonces, esto pone las bases para, para una discusión mucho más grande. Una discusión que empieza cuando, bueno, ya vimos algunas cosas sobre la cardinalidad de los naturales comparada con los enteros y los racionales, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que tanto los enteros como los racionales tienen la misma cardinalidad. Nosotros ya vimos que la cardinalidad de los naturales, que es numerable, es igual a la cardinalidad de los enteros y la cardinalidad de los racionales. Entonces todos estos son numerables. Nombre chistoso, porque lo que uno puede decir es que son contables o de alguna manera, sí, algo así. Bien, entonces son estos tres conjuntos y ahora la pregunta viene sobre los reales, ¿no? Si vamos subiendo justamente como el conjunto, el último peldaño pues termina siendo el de los reales. Y lo que vamos a demostrar hoy es lo siguiente. La cardinalidad de n es menor que la cardinalidad de los reales. Es decir, existen diferentes tipos de infinito. Hay infinitos más grandes que otro. Cantor, quien desarrolló la teoría de conjuntos y la exploró hasta estas consecuencias, hizo una demostración, que es la que vamos a ver hoy, y le llamaba Aleph 1, Aleph 0 al conjunto, a la cardinalidad de los naturales, y Aleph 1 a esta parte de acá. Este de acá después se llamó el continuo, ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, ¿cómo se demuestra esto? Entonces, teorema, vamos a decir esto. Va a ser por contradicción. Lo voy a escribir de diferente manera. Vamos a escribirlo demostración y por contradicción. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser suponer que no se cumple esto. Entonces, que no se cumpla esto quiere decir que los naturales tienen mayor cardinalidad que los reales o que los naturales tienen una cardinalidad igual a los reales, ¿no? Entonces esas son las dos opciones. Em, Dame un segundo. Eh, 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 eh. Existe una inyección de los reales a los naturales. Bien, entonces fíjate,
Vamos a descartar que no ocurre esta opción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Este es el primer caso, entonces lo voy a enumerar aquí 1. Y el 2, ahorita lo bajo. Vamos a dejarlo ahí aparte. Entonces, esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a... el que los reales tengan una mayor cardinalidad que los naturales quiere decir que va a haber... Me voy a acabar yo a los reales y no me voy a poder acabar a los naturales. ¿Qué quiere decir esto? Pues voy a agarrar a los reales por aquí. Y por acá voy a poner a los naturales. Déjame ver quién va a entrar. Ahí está. Entonces, lo que tenemos por acá es que precisamente los naturales, queremos ver precisamente que esto no se está cumpliendo. Entonces, para ver esto, lo que voy a hacer va a ser establecer una inyección, o sea, una función inyectiva desde los reales hasta los naturales. Y esa función inyectiva, pues es de la siguiente manera, es f de n igual a n. Ajá. Entonces esto de acá va a querer decir que pues por acá está el 0.1, por acá está pi, por acá está el número de Euler, cualquier número que se te ocurra que no sea un natural, pero también van a estar los naturales, el 1, el 2, el 3, el 4 y así, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí va a ser asociar a esos números naturales que están en los reales un número natural, ¿no? 5 y así. Entonces, esto de acá se va a ir al 1 y esto de acá se va a ir al 2 y esto de acá se va a ir al 3 y así nos vamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta función inyectiva? Si lo que sucediera fuese lo que estamos suponiendo, es decir, esto de aquí, y los naturales tuvieran una mayor cardinalidad que la de los reales, nos sobrarían aquí números, ¿no? Por ejemplo, el 500 sobraría por ahí. No lo podríamos como establecer una relación con los reales. Sin embargo, esta función, que es inyectiva, está asociándole cada número real, un número real a todos los naturales. Entonces, esto, por lo menos, son iguales. Esto no se puede cumplir porque ya aquí yo estoy encontrando una asociación entre todos los naturales y algunos reales. Ajá. Si esto sucediera, me sobrarían elementos aquí en los naturales y no, con esta función no me sobran. Ajá. De este lado. Bien. Entonces, esto no quiere decir que los conjuntos sean iguales. Solamente quiere decir que esta afirmación es falsa. Entonces, por esa parte, pues, no nos vamos a ir. Y tampoco es la interesante. Lo que nos interesa más bien es esta parte de aquí, ¿no? En la que tenemos que los naturales son iguales a los reales. Entonces, vamos a suponer que la cardinalidad de ambos son iguales. Eso quiere decir que existe una función biyectiva tal que para todo, bueno, así, biyectiva tal que, eh, pues sí, para todo x en los naturales, existe y en los reales, tal que f de x es igual a y, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que existe alguna función que va de los naturales hasta los reales, que es biyectiva. Entonces, esa función, fíjense que la voy a hacer de manera abstracta. No es no la voy a dar de manera explícita,
pero la puedo dar como de manera, de esta forma, como el 1 voy a decir que lo va a mandar, bueno, antes de eso, no lo voy a hacer con esta parte de aquí, lo voy a hacer con el intervalo 0,1. El intervalo 0,1 es subconjunto de los reales. Si yo demuestro, o bueno, si yo llego a alguna contradicción entre, esto lo estoy haciendo un poco, eh, sí, esto debió haberlo mencionado al principio, pero fíjense que si yo demuestro que la cardinalidad de este intervalo es mayor que la cardinalidad de los naturales, pues entonces la de los naturales va a seguir siendo menor a la de todos los reales, ¿no? Porque me estoy agarrando un pedacito de los reales y está resultando siendo mayor que la cardinalidad de los naturales. Entonces, lo que voy a demostrar precisamente va a ser, voy a suponer que la cardinalidad de los naturales es igual a la cardinalidad del intervalo 0,1. Incluso lo voy a dejar como solamente así. 0,1, para no estar peleando con el 1 y tampoco es muy relevante. Entonces, los números en el 0,1, fíjense que los puedo escribir de la siguiente manera: 0.1, 3, 4, 6, 8 y infinitos números. Ajá. Pueden ser aleatorios o pueden ser de este tipo: 1, 3, 3, 3, 3 infinitos 3, o puede ser 0.1 e infinitos ceros. Ajá. Así que de manera general yo puedo escribir a estos números de la siguiente forma: 0.x1, x2, x3, x4, infinitos x, y esos x van a estar variando entre, los x's van a estar variando entre 0 y 9. Entonces, para este caso, x1 vale 1, x2 vale 3, x4 vale 6. Y bueno, estas i's van tomando estos números, ¿no? Entonces, así se van a ver cualquier número aquí en este intervalo, en el intervalo 0,1. Bien, ahora, lo que me está diciendo esto de acá, que existe una función biyectiva, es que yo voy a poder, por ejemplo, al 1, lo voy a poder asociar con el, por ejemplo, el 0.1, 2, 3, 8, cualquier número con infinitos decimales ahí, ¿no? Al 2 lo voy a poder asociar con el 0.46 y infinitos ceros, ¿no? Bien, pero no lo voy a hacer así, porque pues así no voy a llegar a nada, lo voy a hacer de manera abstracta. Entonces, el 1 va a ir al 0.x1, x1, perdón, 1, 1, x12, x13, x14 y así hasta el infinito. Este primer índice me está diciendo que es, este segundo índice me dice que es el segundo número asociado al 1, ¿no? Por ejemplo, ahora acá va a quedar como 0.x21, x22, x23, x24 y así, ¿no? Ahora el 3 pues va a ir con el 0.x31, x32, x33 y x34. Infinitos, ¿no? Eso lo puedo hacer yo para todos. Ok, entonces ya terminamos y lo que nos dice este arreglo, dada esta función que yo estoy suponiendo que existe, es que yo voy a agarrar a todos los naturales y los puedo asociar con un 0.0 xn1, xn2, xn3 y así hasta el infinito. Y decimos, ok, ya terminamos. Ya esta cosa es inyectiva.
esta cosa es su proyectiva, entonces pues ya nos podemos ir. Pero no. Ujú. Que sea su proyectiva significa que a todo el conjunto que a todo el conjunto que está acá viene de un elemento del dominio, ¿no? Entonces queremos ver si en efecto es su proyectiva. Pero no lo es. ¿Por qué? Pues porque yo puedo agarrar el 0.x1, este primer elemento de aquí, y le voy a sumar, bueno, lo voy a cambiar por un 0. Ajá. Entonces quedaría como 0.0. Ahora voy a cambiar este de aquí por un 3. Ajá. Ahora voy a cambiar este de acá por un 5. Que sea diferente a este número. Ujú. Entonces esto quedaría como 7. Un número diferente a este. Entonces así puedo hacerle. Y entonces voy a ir construyendo un número que en su primer término va a ser diferente a este número. En su segundo término va a ser diferente a este número. En su tercer término va a ser diferente a este de acá. Y entonces fíjense que este nuevo número, al cual le voy a llamar D, no está aquí, no está en esta lista. Porque la forma en la que lo estoy construyendo hace que sea diferente a todos los números que están acá. Entonces, fíjense que este número termina cayendo fuera de lo que yo estoy llamando mi imagen, ¿no? Termino encontrando un elemento que no viene de algún otro elemento de acá, ¿no? Está fuera, ¿sí? Ahora, una manera de formalizar esto es definir a la siguiente función. Le voy a poner d igual a d de n. Uh-huh. Y es que vamos a tener aquí un 3 si xnn es distinto de 0 y un 0 si x, no, y no, está al revés. Esto es si es igual a 0 y un 0 si nn es distinto de 0. Ajá. Entonces, fíjense que voy a poner un ejemplo acá. Imaginemos que el primero de nuestros términos, el que está asociado con el 1, es 0.43212000, ¿no? Infinitos ceros. Esto está asociado con el 1. Ahora el 2, vamos a suponer que está asociado con el 0.507227 infinitos, ¿no? Ahora el 3 está asociado con el 0.250, bueno, le voy a poner aquí ya 3, 7 y infinitos, ¿no? Entonces, fíjense que, de acuerdo con esta reglita, el número D que yo quiero crear, pues va a ser, agárrate el 1, D de 1, 1, pues va a ser este de aquí, ¿no? Es el x11. Entonces es el 4. 4 es distinto de 0, entonces ahí pones 0.0. Bien, ahora, agárrate este segundo, 2. Entonces, x22 es, en este caso, igual a 0, que es este de acá. Entonces ponle un 3, entonces esto se queda como 3. Y lo mismo con este. Este ya es d de 3, ¿no? Entonces, este numerito 3x de 3, 3, pues es este de acá. Y podemos ver que es distinto de 0. Entonces, como es distinto de 0, pues le ponemos ahí un 0, ¿no? Este número es en su primera entrada diferente a este. ¿Ja? Entonces es diferente a todo este número. Este número de aquí es diferente a este de acá, ¿no? Y este de acá es diferente a este número. ¿Sí? Entonces, esta construcción lo que va a generar es que el numerito que yo vaya escribiendo aquí, de acuerdo con esta regla, no va a estar en esta imagen. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el número D
no pertenece, no, bueno, para D no existe un n en los naturales tal que la función que yo estoy suponiendo que existe sea igual a d. Entonces, eso es lo que me está diciendo la construcción de este número. Entonces, como estoy yo suponiendo que existe esa función y estoy llegando a que en realidad esa función no está siendo su proyectiva, entonces, por lo tanto, no existe f, la f que yo estoy suponiendo que existe, ¿no? Estoy agarrando a todas las funciones que pueden llegar a servirme para demostrar esto de acá, y estoy llegando a que, pues no jala, no es su proyectiva. Bien, ¿hay alguna duda con lo que hice? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Creo que me fui más lento de lo que debí, pero bueno. Entonces, a ver, ¿esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que no hay una biyección entre los naturales y los y los reales. Entonces, entre sí, no, y el intervalo 0,1, ¿no? Entonces, resulta que precisamente la cardinalidad de los naturales termina siendo menor a la cardinalidad del intervalo 0,1, ¿no? Y esto de acá, no sabemos en realidad qué relación hay entre esto y los reales. Ajá. Entonces, no sabemos si esto es menor o esto es igual. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Lo que sí podemos asegurar es que al menos es menor o igual, ¿no? Debe ser menor o igual. Entonces, como esto se cumple, pues lo que tenemos es que la cardinalidad de los naturales es menor que la cardinalidad de los reales, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba en la clase pasada era que, bien, todos estos tienen la misma cardinalidad, son infinitos numerables. Este de acá es denso en la recta numérica. Y sin embargo, como el que sea denso significaba que pues estaba como repleto aquí de racionales, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿llena la recta? Y bueno, resulta que no. En realidad no llena la recta porque pues aquí hay irracionales. Aquí está el irracional, que es raíz de 2. Por acá va a estar pi. Y entonces esos no se pueden escribir como una fracción p entre q. Esa es su definición, ¿no? Pero resulta que los irracionales con los racionales sí llenan la recta. Y entonces ahí le llamamos reales. Ajá. Y el salto de no llenar la recta y tener un infinito mayor, lo dan los irracionales. Y lo que les comentaba era que precisamente hay muchos más irracionales que racionales, ¿no? Bien. Ahora, vámonos a esta parte de acá, ¿sí? Lo que vamos a demostrar es que la cardinalidad del intervalo 0,1 es igual a la cardinalidad de los reales, ¿no? Hay tantos números en el intervalo 0,1 como en los reales. Entonces, demostración. Hay que dar una función biyectiva, ¿no? Y esa función es la función tangente de... Ahorita estaba jugando con esta función. Es de pi por x, pi por x menos 0,5. Y ya es esta función. Bueno, en el intervalo 0,1. Ahora me van a decir como,
no entiendo por qué eso. Bueno, en realidad lo vamos a construir, ¿sí? Denme chance, lo voy a borrar. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué significa tener una función biyectiva? Lo vamos a hacer gráficamente y después vamos a pasar un poquito a hacerlo analíticamente. Entonces, voy a compartir toda la pantalla. Y bien. Entonces, aquí tenemos a GeoGebra que nos ayuda bastante. Fíjense que si la tangente pues es una función que se define a partir del coseno y el seno. Lo estoy escribiendo al revés, el seno de x entre coseno de x. Y pues se ve así, ¿no? Ahora, está prohibido dividir entre 0 y este patrón que se ve como de varias olas, estos de aquí son asíntotas. Este patrón de olas es debido al coseno. Entonces, ese coseno, cuando se vuelve 0, crea una asíntota. Y coseno se vuelve 0 en pi medios. Bien, no lo voy a escribir así, voy a estarme yendo de aquí a mi libreta, ¿no? Entonces, vamos a estudiar esta función. Es la tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x. Entonces, coseno de pi medios es igual a 0. Eso quiere decir que aquí, conforme se vaya acercando coseno a pi medios, que es lo que está ocurriendo acá, voy a dibujar aquí x igual a pi medios. Ahí está. Conforme los números aquí en el dominio se van acercando a pi medios, la función va subiendo. Eso es un comportamiento porque si tú divides un número entre un número muy pequeño, esa división va a terminar subiendo, y entonces aquí hay una asíntota. Ese comportamiento, la naturaleza del coseno es cíclica, entonces se repite pues varias veces. Ahora, está muy bien esto, y está muy chido que haya como varias, pero me estorban todas esas. Como es un comportamiento cíclico, yo me voy a quedar solamente con una. Ese comportamiento se repite cada, o sea, con un intervalo menos pi medios y pi medios, ¿no? Fíjense que acá menos pi medios está por ahí. Entonces yo le voy a decir aquí a mi función, mira, me caes muy bien tangente, pero déjame nada más tomar desde mi menos pi medios hasta pi medios. Pi medios. Entonces ya me acotó la función a solamente ese intervalo en el que pues yo tengo una sola rama de la tangente. Ahora, esto de acá ya es por sí mismo una demostración interesante. No la voy a comentar, pero bueno, voy a dejarlo ahí y voy a recordar algunas cosas. La suprayectividad y la inyectividad uno las puede observar en la gráfica. Dependen del dominio y de la imagen, pero, por ejemplo, x al cuadrado tenemos esta función y no es inyectiva, porque al 2 y al menos 2 le toca el 4. Es decir, aquí corta una línea horizontal a dos elementos que me arrojan en la imagen dos elementos, ¿no? Entonces, esta de acá no es inyectiva. Y por otro lado, la x al cubo sí es inyectiva. Fíjense que esta de acá está bien chida porque yo corto aquí este punto y me arroja solo uno del dominio. Corto acá en este punto y me arroja solamente una del dominio. Entonces, las que son inyectivas suelen ser las cortas y solamente te arrojan un punto, ¿no? Este es un ejemplo de una no inyectiva y esta es un ejemplo de una inyectiva, ¿no? Ahora, un ejemplo de una función
no su proyectiva también es esta, ¿no? Porque fíjense que acá me queda mucha imagen o mucho eje Y que no tiene una gráfica, ¿no? Sin embargo, acá otra vez x al cubo, pues es buena onda porque fíjense que la parte del eje Y pues termina siendo cubierta. Siempre hay gráfica. Siempre que yo aquí quiera agarrar un punto de la gráfica, pues puedo hacerlo. ¿Mm? Es algo que no puedo hacer con esta función de acá. Aquí en menos 6 no existe gráfica. ¿Mm? Bien. Entonces, habiendo dicho esto, quisiera que se den cuenta de que esta tangente eh, precisamente es inyectiva y es suprayectiva, ¿no? Fíjense que no hay puntos en los que haya yo trazo una línea aquí y no haya dos puntos. Y además, todo el eje Y, pues si yo aquí tomo el 8, pues puedo llegar a la función, ¿no? Entonces, esta función está chida porque es inyectiva y es suprayectiva. Ahora, yo lo que quiero es que tenga como dominio al intervalo 0,1 y que tenga como imagen a menos infinito, coma infinito. ¿Sí? Entonces yo estoy proponiendo una función inyectiva y suprayectiva y ahora quiero que, que esté acotado el dominio en 0,1. Ok, entonces para eso vamos a estudiar un poquito esta parte de acá y también la gráfica. Noten que estas asíntotas yo les dije que aparecen cuando x es igual a cuando x es igual a pi medios, ¿no? Porque el coseno es igual a 0. Entonces yo lo que quiero es que las asíntotas aparezcan entre... ¿Cuánto tiene de longitud este? Pues tiene 1 de longitud, ¿no? Entonces quiero que las asíntotas aparezcan media longitud para acá, es decir, menos un medio para acá, y media longitud para acá, un medio. Y por acá estén las asíntotas y la función vaya por aquí, suba y así, ¿no? Yo quiero contraer la función, porque en principio la función tiene desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces yo quiero contraer esa función para que solamente haya medio para acá y medio para acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si se acuerdan, seguramente no se acuerdan, pero las contracciones de una función se dan al modificar el argumento. Si yo tengo f de x y le pongo f de una constante por x, esto va a hacer que la función se ensanche o se contraiga en el eje x. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar a este argumento de tal forma que se comprima hasta menos un medio y un medio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con las asíntotas. Entonces, aquí yo tengo una asíntota en pi medios y tendré otra asíntota en menos pi medios. Y esa asíntota se da cuando coseno de pi medios me da 0. ¿No? Entonces, quiero encontrar una k que al darme 0. A ver, espérenme, no. Déjenme ver aquí. Era pi medios. Ajá, bien. Lo que quiero es que va a tener que ser pi cuartos. Sí. Lo voy a hacer primero para 1. Ajá. Para que sea más claro cuál es el procedimiento. Entonces, de pi medios lo voy a rebajar a menos 1 y 1. Entonces, lo que yo quiero es que en 1 esté la discontinuidad. Eso quiere decir que yo quiero que al evaluarlo en 1, el coseno,
me dé 0. Porque así x, bueno, x igual a 1 al evaluarlo en la tangente, pues me va a dar una asíntota hacia el infinito. Entonces quiero saber este k. Pero fíjense que para que esto dé 0, yo tengo que tener coseno de pi medios. Para que esto me dé 0, ¿no? Entonces quiero que esto sea igual. Entonces esto quedaría como que k por 1 sea igual a pi medios. Entonces k es igual a pi medios. Entonces yo me voy a mi función de acá y lo que hago es multiplicar a la tangente por pi medios, al argumento de la tangente por pi medios. Se contrae, ¿no? Ahí aparecieron cosas raras, porque ahora mi dominio va desde menos 1 hasta 1, que es el dominio que yo quiero, al que yo quiero contraer, ¿no? Entonces ahí ya desaparecieron. Y voy a cambiar estas asíntotas a x igual a 1 y x igual a menos 1. Entonces ya contrajimos a nuestra función tangente, usando estas transformaciones que vimos en algún momento. Ahora, yo no quiero que se contraiga hasta 1, yo quiero que se contraiga hasta un medio. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicarlo acá por, por pi cuartos. Y esto lo podemos, bueno, lo podemos hacer aquí también, fíjense. En lugar de 1, yo quiero que coseno de k por 0.5, que es un medio, sea igual a 0. Tenemos también que coseno de pi medios es igual a 0. Entonces, k es igual un medio igual a pi medios. Entonces esto queda como que k es igual a pi, ¿no? Entonces ese k por el que lo tengo que multiplicar en realidad es por pi. Y ahora se volvió a hacer más chiquita porque ahora el intervalo es un medio y menos un medio. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué queremos eso? ¿Para qué? Voy. Un medio. Entonces aquí ya lo tenemos en un medio. Fíjense que si nosotros moviéramos a esta función hasta el 0.5, tendríamos la función 0.5 para acá y 0.5 para acá, ¿no? Es decir, ya tendríamos a nuestro dominio como 0,1. Y las transformaciones para trasladar esta función a la derecha es restar en el argumento hasta el punto al que la queremos llevar. Entonces esto sería menos un medio. La llevamos hasta menos un medio. Ahí quedó rara porque tengo que mover también a mi dominio de acá, ¿no? Entonces mi dominio de acá ahora es 0 hasta el 1. Y ahí ya quedó completa la función. Mis asíntotas también las voy a mover. Ahí está el 1 y por acá está el 0, ¿no? Entonces fíjense qué es lo que logramos con esto. Es una función biyectiva que tiene como dominio al 0,1 y como imagen a todos los infinitos. Digo, desde menos infinito hasta infinito. ¿Ah? Entonces, esta es la función. Entonces, f de x igual a pi, bueno, tangente de pi por x menos un medio, es la función biyectiva que lleva al 0,1 hasta el menos infinito, infinito. Entonces lo que podemos concluir de esto es que precisamente la cardinalidad del infinito, del 0,1, es exactamente igual a la cardinalidad del menos infinito, infinito. ¿No? Y pues ya, eso es el resultado de
cardinalidades infinitas, pero con los reales. Suceden cosas loquísimas con este tipo de... Cuando uno se pone a hacer cosas con infinitos, suceden cosas loquísimas. Y pues ya vimos como el todo puede ser igual a una de sus partes, ¿no? Entonces, en este caso también el todo es igual a una de sus partes, que en este caso es el 0,1. Y hay otras cosas bien locas. En R3 estas cosas se ponen peores y también muy divertidas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay algo que quieran que aclare? Todo perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, a ver, el meme hablaba sobre topólogos, ¿no? Sobre topología. En realidad yo debía haberle puesto ahí como... Es que, a ver, esto también se relaciona con eso, pero tampoco es necesario. La topología estudia muchos conjuntos. No concretamente la cardinalidad, pero sí estudia cómo se comportan estos conjuntos, ¿sí? Cómo se relacionan ellos y cómo se transforman. Entonces, esta es una función continua y biyectiva y la topología estudia ese tipo de funciones y cómo se cómo afecta a ciertos conjuntos. Bien. Entonces, con esto voy a terminar la parte de cardinalidad. Hay muchas cosas más. Por ejemplo, ya sabemos que la cardinalidad de los naturales es menor a la cardinalidad de los reales. Que por cierto, acá arriba ya podemos hacer algo, que es esto de acá, ¿no? Entonces, ya sabemos eso de ahí. Ahora, hay más. Y hay uno mayor a todos. Y hay más chiquitos. Bueno, pues resulta que... y hay alguno en medio de estos dos. Pues resulta que esta pregunta ya está resuelta. Y es que no. El más chiquito es n. Ujú. Entonces el conjunto, el infinito más chiquito es el de los naturales. La cardinalidad más pequeña es esta. Ahora, hay uno aquí en medio, no se sabe. No sabemos. Y hay más grandes, sí hay. Y pueden construirse. Entonces, son preguntas, bueno, esta ya se resolvió, se hace con una cosa llamada como el axioma de, de elección. Uh-huh. El axioma de elección es interesante porque está en todas partes, en muchas demostraciones. Esto de acá, aquí implícitamente yo estoy usando el axioma de elección, ¿sí? Que me permite yo mover este tipo de cosas de esta manera. Ajá. Pero bueno, ese axioma de elección aún está, hay discusiones ahí sobre ese. Es muy interesante ese axioma. Y se demuestra con ese axioma esta parte de acá. No me acuerdo si es esta de acá o esta de acá. ¿Mm? Entonces yo les recomiendo que si quieren saber un poco más de esto, se avienten el capítulo de 3 preguntas el que estuve llevando estas clases, que es el de Fernández, ¿no? Él establece una relación entre una discusión sobre todo esto y además sí demuestra esta parte. Ahí explica un poquito sobre el axioma de elección y lo demuestra. Esta parte de acá también me parece que la construye y esta habla sobre ella. Bien. Entonces, es precisamente para que ustedes exploren un poquito más. Esto de acá da para mucho, pero aquí nos vamos a detener. ¿Va? ¿Alguna duda? Ajá. ¿Por ahí también? No, ¿Todo bien? no, todo bien. Va. Entonces, ahora sí, estos son mm, malabares matemáticos. Estos son cosas interesantes y uno dice, wow, qué loco.
siguiente video. Pero hay otra cosa que uno dice como, esto de cardinalidad, pues, como que no ha llegado a tanto. Seguramente sí hay aplicaciones que las desconozco. Por ejemplo, en topología probablemente se usen este tipo de cosas. Y la topología está en todos lados también. Pero ahora vamos con una de las cosas que más frutos ha rendido. Y es la del infinito dinámico. ¿No? Estábamos hablando del infinito estático, que tiene que ver con contar cosas, ¿no? Yo creo que ahora ya, ya podrían, intenten resolver este problema. ¿No? ¿Cuál sería la función que lleva a la circunferencia pequeña, a la circunferencia grande, biyectiva? ¿No? Aquí, si queremos demostrar que hay tantos puntos aquí como aquí, tendría que existir una función que lleve a estos puntos en estos puntos. Voy a escribirla y en la siguiente clase igual se las doy para que ustedes jueguen con ella. Pero bueno. ¿Cómo multiplicarla por el radio que hay entre...? Más bien aquí siento que es más fácil hacerlo como por parametrizaciones. O sea, la parametrización de una función es el coseno de t, de una circunferencia, seno de t. Entonces, si uno parametriza esto y se la da de comer a alguna función, es que precisamente por eso no lo hice, porque esto es una función que va a ir de R2 a R2. Y hay que demostrar precisamente, porque a ver, es que hay preguntas que no me hicieron, está bien, no pasa nada, pero por ejemplo, acá cuando yo di esta función de aquí, ¿dónde está? Esta. Fíjense que esta función no es f de n, es f de n y m. Porque yo tengo que dar dos números y entonces ya me dan el cuarto al que él va, ¿no? Entonces esta función toma dos cosas y te devuelve una, te devuelve un solo número. Esta función va de R2 a R. Eso es cálculo multivariable y solamente está bien que lo escuchen ahorita y ya. Y entonces surge la pregunta de cómo se formaliza la biyección de funciones entre este tipo de cosas. Bueno, se hace, no es difícil. Pero esta parte de aquí, pues ya es una función que va de R2 a R2 y hay que llevarla hasta la otra, que tenga un otro radio. ¿No? Pero bueno, estos son parametrizaciones. Seguro no sé si hayan visto parametrizaciones. Eso es algo que se veía en la universidad. Entonces, está muy bonito, me encantan las parametrizaciones. Y aquí debe de haber una función f que te lleve de una circunferencia chiquita a una circunferencia más grandota. Voy a intentar sacarla y se las presento en la siguiente clase y les presento un poquito más de esto. Pero bueno, hoy lo que quiero empezar y discutir es lo de el infinito, el infinito dinámico. Entonces, el infinito estático es una cosa de contar cosas, de establecer de contar conjuntos, elementos de conjuntos, y el infinito dinámico es entender el comportamiento de una función. Entonces, vamos a abrir uno de estos y vamos a ponerle aquí convergencia. 1. Yo ya discutí cosas de esto, cosas que voy a mencionar rápidamente porque seguramente ya se les olvidó. Cuando hablé del infinito estático y el infinito dinámico, les presenté ambos. Y voy a irme acá a la parte del infinito dinámico. Hablamos sobre series y entonces decíamos, ay, si ahora esta suma es infinita, le voy a llamar serie. Y sumamos todos. Bueno, ¿cuánto da esa suma? Y me mencionabas que daba infinito. Entonces yo te decía, bueno, igual, ¿qué significa que una suma de infinito? ¿No? Ok, y luego lo dejamos por ahí pendiente. Y ahora agarramos esta y dijimos, esta de acá,
¿Cuánto dará? ¿También dará infinito? Pues porque son infinitos elementos. Y pues me dijiste, pues no, yo creo que no. Y bueno, vimos un aspecto geométrico de esta suma y como que parecía que la suma daba 1. Entonces, esta suma la pusimos como conjetura. Esta suma me la voy a llevar. Entonces, tenemos una conjetura, es decir, algo que no hemos demostrado, pero como que tiene sentido que vaya por ahí. Entonces, para empezar, desde i igual a 1 hasta infinito, 1 entre 2i es igual a 1 entre 2 más 1 entre 2 al cuadrado más 1 entre 2 al cubo más así y decimos que esto es igual a 1. Esto es conjetura, no lo hemos demostrado.